El sol caía a plomo sobre las rocas áridas de Patmos, una isla prisión perdida en el mar Egeo, donde el Imperio Romano enviaba a sus almas indeseadas a morir en el olvido. Allí, encorvado por la edad y el trabajo forzado en las minas, yacía Juan, el último apóstol vivo, el que había apoyado su cabeza en el pecho del Maestro. Su piel, curtida por décadas de sol y sal, era un mapa de su viaje, pero sus ojos aún conservaban la llama de quien había presenciado la resurrección. En su exilio, la soledad no era un tormento, sino un santuario. Todos los días, a la misma hora, se retiraba a una gruta, un lugar de absoluto silencio, para encontrarse con el Dios al que había servido toda su vida. Oraba no con la elocuencia de la juventud, sino con el peso de un hombre que llevaba en el alma los recuerdos del Verbo hecho carne, sintiendo la responsabilidad de ser el último testigo ocular. Ese día, conocido por el Señor como su día, la rutina de la oración se vio repentinamente interrumpida. No fue un viento que cambió de dirección, ni el sonido distante de una tormenta que se avecinaba en el horizonte. Fue una presencia que llenó la cueva, densa y abrumadora, haciendo vibrar el aire mismo con una energía sagrada y terrible. Entonces llegó el sonido, una voz que no llegó a sus oídos, sino que explotó en su espíritu con la fuerza de una cascada colosal y la autoridad resonante de un trueno que sacude los cielos. Era una voz que contenía la melodía de la creación y el poder del juicio y final. El frágil cuerpo del anciano apóstol se estremeció involuntariamente ante aquella sonora majestad. La voz, clara e imponente, le ordenó girar, y Juan, impulsado por un poder irresistible, obedeció. Al girarse, la realidad de John se hizo añicos. La tenue luz de la gruta se desvaneció, engullida por una gloria ajena a este mundo. Ante él se alzaban 7 candelabros de oro macizo, cuyo brillo era más intenso que el de cualquier llama terrenal, latiendo como si tuvieran vida propia. Y, caminando entre ellos, había una figura cuya majestuosidad lo hizo retroceder instintivamente. Este no era el Jesús con sandalias y túnicas polvorientas que su memoria atesoraba con tanto cariño. Este era un rey sacerdote. Sus vestiduras eran largas e inmaculadas, de un blanco que le llegaba hasta los pies, y un cinturón de oro puro le ceñía el pecho, denotando una autoridad que trascendía todos los imperios de la tierra. John sintió el peso aplastante de una santidad que el hombre mortal no estaba hecho para soportar, una perfección que exponía cada defecto y pecado de su propia alma. El rostro de la figura resplandecía con la fuerza del sol del mediodía, una luz tan penetrante que Juan apenas podía mirarla, obligado a protegerse los ojos. Su cabello y su cabeza eran blancos como la lana más pura, como nieve virgen, signo visible de su eternidad, el anciano de días encarnado. Pero fueron sus ojos los que traspasaron al apóstol. Eran como 2 llamas de fuego vivo, que no solo veían, sino que consumían, escudriñando lo más profundo de su ser, atravesando décadas de recuerdos, intenciones y secretos. En esa mirada no estaba el amigo de Galilea, sino el juez de toda la creación. Sus pies brillaban como bronce refinado en un horno, firmes e inquebrantables, listos para pisotear toda injusticia y aplastar toda rebelión. Cada detalle de la visión era una declaración de poder absoluto y justicia inquebrantable. Y de su boca surgió algo más terrible que cualquier arma forjada por manos humanas, una espada afilada de doble filo. No estaba hecha de acero, sino de la esencia misma de la verdad, la palabra viva que discierne las intenciones más ocultas del corazón y ejecuta el juicio divino con absoluta precisión. Juan comprendió que esta espada era la autoridad final sobre toda la existencia,
Fue entonces cuando apareció la figura y la misma voz que una vez había sonado como el rugido de las aguas, ahora habló con una claridad que resonó en lo más profundo del alma de Juan. «No temas», dijo, y las palabras, aunque suaves, tenían un poder capaz de calmar la tormenta más feroz. «Yo soy el primero y el último, el viviente. Estuve muerto y ahora vivo por los siglos de los siglos». Cada sílaba era una declaración de soberanía sobre el tiempo, la vida y la muerte. La revelación fue abrumadora. La mente de Juan, que había captado los profundos misterios del Evangelio, no pudo contener la plenitud de aquella gloria. La combinación de santo terror y adoración extática abrumó su cuerpo mortal. Sus fuerzas flaquearon por completo, sus piernas cedieron y se desplomó a los pies de la visión, inerte como un muerto. El abismo entre la criatura y el Creador glorificado era simplemente insalvable. Sin embargo, la mano derecha de la figura, de la que emanaba el poder que sustenta las estrellas, lo tocó suavemente en el hombro, infundiendo vida y fuerza a su cuerpo postrado. «No temas», repitió la voz. «Tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe, pues, las cosas que has visto, las que son y las que han de suceder después de estas». La visión no tenía como fin aniquilarlo, sino comisionarlo. Tras la imponente comisión, la visión de Juan se redujo, concentrándose en el solemne movimiento del Cristo glorificado. No permanecía inmóvil, sino que caminaba con silenciosa autoridad entre los 7 candeleros de oro. En ese instante, el apóstol comprendió que estos objetos no eran meramente decorativos. Cada uno representaba el espíritu de una iglesia, una asamblea de creyentes plantada en medio de la oscuridad del mundo pagano. Cristo actuaba como sumo sacerdote en el lugar santo, inspeccionando cada llama. Veía cuál ardía con fuerza, cuál vacilaba en el viento de la persecución, cuál se apagaba por falta del aceite de la devoción sincera. Antes de que se abrieran los sellos del juicio sobre la tierra, era necesario hacer un diagnóstico de quienes llevaban su nombre. La justicia, comprendió Juan, comenzaría en la casa de Dios. La voz que contenía el sonido de muchas aguas volvió a hablar, pero ahora con el tono de un rey dirigiéndose a sus gobernantes. La atención de Cristo se dirigió al primer candelero, uno que Juan conocía bien, el de la iglesia de Éfeso. «Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso», dictó el Señor, y el apóstol, aún tembloroso pero fortalecido, se preparó para registrar el mensaje. Estas no serían cartas de aliento genérico, serían informes espirituales que revelarían la verdadera condición de cada comunidad, despojada de sus apariencias y reputaciones. Cristo, que escudriña las mentes y los corazones, expondría tanto las obras loables como las fallas secretas, las sanas doctrinas y los corazones que se habían enfriado. Fue un acto de amor firme, el llamado final al arrepentimiento antes de que la historia llegara a su inevitable clímax. La primera carta, a Éfeso, comenzaba con un reconocimiento que llenaría de orgullo a cualquier líder. El Señor elogió sus obras, su arduo trabajo y su perseverancia. Conocía su aversión al mal y cómo habían probado y rechazado a quienes se decían apóstoles pero no lo eran. Eran guardianes de la sana doctrina, un baluarte de la ortodoxia en una ciudad sumida en el paganismo. Juan, al escribir, casi podía sentir el peso de esas palabras, pues conocía la lucha de esa iglesia. Sin embargo, la aprobación divina fue seguida por una frase que flotaba en el aire con infinita tristeza. «Sin embargo, tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor». La acusación fue devastadora. Su servicio, aunque impecable en la forma, se había convertido en un ritual despiadado. Su ardiente pasión por Cristo mismo se había convertido en una fría rutina de deber religioso. Inmediatamente después,
la mirada de Cristo se dirigió a la iglesia de Esmirna y el tono del mensaje cambió por completo. Para esta congregación, que enfrentaba una brutal persecución y una pobreza extrema, no hubo ni una sola palabra de reproche. El Señor, que había muerto y había revivido, se presentó como alguien que comprendía su sufrimiento a fondo. Conocía la calumnia que soportaban y la angustia de su prueba. El mensaje dirigido a ellos no era una advertencia, sino una promesa de gloria eterna, un llamado a resistir el borde del martirio. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. En contraste directo, la carta a Pérgamo, que vivía donde está el trono de Satanás, era una mezcla de elogio por su fe, mantenida en medio de la hostilidad, y una severa advertencia por tolerar en su seno doctrinas que corrompían la santidad del pueblo de Dios. A continuación, la atención del Señor se dirigió a Sardis, y el mensaje dictado a Juan fue quizás el más conmovedor de todos. Esta era una iglesia con una reputación impecable entre los hombres. A los ojos del mundo, Sardis era un modelo de éxito y vitalidad, una congregación llena de actividad y renombre. Sin embargo, la mirada ardiente de Cristo atravesó la fachada con brutal claridad. «Conozco tus obras», dictó, «que tienes nombre de que vives, pero estás muerto». La sentencia fue pronunciada con contundencia, exponiendo la verdad de que sus obras, aunque muchas, eran huecas, carentes de vida espiritual e incompletas a los ojos de Dios. Eran como un sepulcro blanqueado, hermoso por fuera, pero por dentro lleno de huesos y descomposición. El mandato para ellos fue un despertar desesperado, velar y fortalecer lo poco que quedaba y que estaba a punto de morir. Finalmente, el diagnóstico llegó a la iglesia de la Odisea, y aquí la reprimenda alcanzó su máxima intensidad. Esta era la iglesia autosuficiente, enriquecida por el comercio y orgullosa de su independencia. «Soy rico y de nada tengo necesidad», se decían, reflexionando sobre la prosperidad material de su ciudad. Pero Cristo, el Amén, el testigo fiel y verdadero, reveló su verdadera condición con una metáfora nauseabunda. No eran fríos, como los paganos que conocían su condición, ni ardientes, con el fervor de la fe genuina. Eran tibios, una mezcla inútil y repugnante que el Señor estaba a punto de vomitar de su boca. Su autoevaluación era una completa mentira. En realidad eran desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Una condición espiritual de absoluta miseria oculta bajo la apariencia de la comodidad material. Sin embargo, no todos los mensajes fueron de una reprensión abrumadora. La voz de Cristo se suavizó al dirigirse a la iglesia de Filadelfia. Reconoció que tenían poca fuerza, carentes de la influencia de Sardis o de la riqueza de la Odisea, pero habían cumplido su palabra con tenaz fidelidad y no habían negado su nombre bajo presión. Por esta lealtad, nacida de la debilidad, el Señor les hizo una promesa extraordinaria, una puerta abierta de oportunidad y salvación que ningún poder en la tierra ni en el infierno podría cerrar. Serían guardados de la hora de prueba que sobrevendría al mundo entero. Esta carta le reveló a Juan un principio divino fundamental. El criterio de Dios no era el poder ni la prominencia, sino la perseverancia en la fe, por humilde que fuera. Después de cada mensaje, la misma frase resonaba como un eco solemne. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Con la última palabra dictada a la Odisea, concluyó la inspección. Juan percibió el modelo divino que unía los 7 mensajes. Cada uno, por severo que fuera, concluía con una promesa de gloria inefable para el vencedor. Al vencedor se le prometía el
derecho a comer del árbol de la vida, la exención de la segunda muerte, el maná escondido, autoridad sobre las naciones y finalmente el derecho a sentarse con Cristo mismo en su trono. El diagnóstico de la casa de Dios no tenía como propósito la condenación, sino la purificación por fuego. Era un llamado urgente a los fieles a rebelarse contra la apatía, la herejía y la transigencia. El Señor estaba convocando a su ejército a la victoria espiritual antes de desatar sus juicios sobre el mundo. El examen estaba completo. Ahora el escenario de la visión se expandiría de lo terrenal a lo celestial. Tras completar la evaluación de las iglesias, la realidad terrenal de Patmos se desvaneció de la percepción de Juan. La misma voz potente, como una trompeta, que lo había llamado al principio volvió a sonar, esta vez con una invitación que trascendía el espacio y el tiempo. Sube acá, y te mostraré las cosas que deben suceder después de estas. No fue un viaje, sino una transición instantánea. En un abrir y cerrar de ojos, Juan estaba en espíritu, de pie ante una puerta abierta en el cielo, y lo que vio le hizo olvidar su propia existencia. Estaba en la sala de control del universo, el centro de toda autoridad y poder. En medio de todo ello había un trono, y en él había alguien cuya gloria era tan intensa que no podía describirse en forma humana, solo como el resplandor brillante de las piedras de jaspe y sardio, una luz viva y santa, rodeada por un arco iris de un verde esmeralda. Perfecto. Alrededor de este trono central, en un círculo de honor, se disponían 24 tronos más. Sobre ellos se sentaban 24 ancianos, vestidos con túnicas de un blanco inmaculado y coronados de oro, representando a la totalidad de los santos redimidos de todos los tiempos. Del trono principal salían relámpagos, truenos y estruendos, y ante él ardían 7 lámparas de fuego, que eran los 7 espíritus de Dios. Más cerca del trono, en el epicentro de la adoración, se encontraban 4 seres vivientes, criaturas celestiales de aspecto temible, cubiertos de ojos por delante y por detrás. Día y noche, sin cesar, sus voces resonaban en un cántico eterno que estremecía todo el cielo. Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. En medio del torrente de adoración, la atención de Juan fue divinamente atraída hacia la diestra de aquel que estaba sentado en el trono. En su mano reposaba un rollo, un antiguo libro de pergamino, densamente escrito por dentro y por fuera, y sellado inviolablemente con 7 sellos de lacre. Juan comprendió de inmediato que no se trataba de un documento cualquiera. Era el plan soberano de Dios para el desenlace de todas las cosas, el decreto que contenía el destino del mundo, la consumación de la justicia y la redención. El hecho de que estuviera escrito por ambos lados indicaba que no se podía añadir nada más. El plan era completo e irrevocable. Los 7 sellos, a su vez, representaban la perfección de su secreto y la autoridad absoluta que lo custodiaba, haciendo su contenido impenetrable para toda criatura. De repente, un ángel de formidable poder, cuya presencia parecía eclipsar las estrellas, dio un paso al frente. Con una voz que resonó por la inmensidad de los cielos y llegó hasta lo más profundo de la creación, pronunció la pregunta que silenció la adoración celestial. ¿Quién es digno de abrir el rollo y desatar sus sellos? La pregunta no se refería al poder, la sabiduría ni el estatus, sino a un atributo que ninguna criatura posee, la absoluta valía moral para ejecutar el plan supremo de Dios. El desafío quedó suspendido en el aire, pesado y sin respuesta. El canto de los 4 seres vivientes cesó. Los 24 ancianos contuvieron la respiración. Un silencio cósmico descendió, pues en todo el universo nadie dio un paso al frente. Ningún ángel,
hombre o ser se encontró que pudiera siquiera tocar el decreto divino. La comprensión de que nadie en la existencia era digno cayó sobre Juan con un peso insoportable. La esperanza de ver la justicia final de Dios prevalecer y la creación redimida pareció extinguirse en ese silencio celestial. El apóstol, que había soportado el exilio, la persecución y la pérdida de todos sus hermanos, finalmente se sintió quebrantado. Un llanto profundo y amargo lo invadió, y lloró copiosamente, no por sí mismo, sino por la aparente parálisis del plan divino. Sus lágrimas eran la expresión de la agonía de toda la creación, que gime y espera la manifestación de los hijos de Dios. Si el libro no pudiera abrirse, el mal seguiría reinando sin control, la injusticia permanecería sin venganza y la promesa de un nuevo cielo y una nueva tierra no sería más que una esperanza vacía y lejana. Mientras Juan yacía sumido en su dolor, una mano le tocó el hombro. Era uno de los 24 ancianos cuyo rostro no transmitía desesperación, sino sabiduría triunfante. Con voz serena pero autoritaria, consoló al apóstol: «No llores, mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el rollo y sus 7 sellos». La declaración resonó con el poder de una profecía cumplida. El anciano habló de un conquistador, un rey guerrero del linaje real de Israel, un león cuyo rugido silenciaría a todos los enemigos. En ese momento, la atención de todo el cielo se volvió hacia el centro, y Juan, enjugándose las lágrimas, miró hacia arriba, esperando ver la manifestación de un poder majestuoso y abrumador, la creación campeona que aguardaba. Juan alzó la vista, buscando al león victorioso, pero lo que vio lo dejó perplejo y asombrado. En el centro del trono, entre los ancianos y los seres vivientes, no se alzaba una bestia majestuosa, sino un cordero. Se erguía en una postura de resurrección y autoridad, pero su cuerpo llevaba las marcas inconfundibles de un sacrificio violento. Se presentaba como inmolado. Las heridas de su inmolación no eran cicatrices de una derrota pasada, sino emblemas eternos de una victoria obtenida mediante la sumisión y el amor redentor. En ese instante, el apóstol comprendió el misterio más profundo del cielo. El poder para ejecutar el juicio final de Dios no provenía de una fuerza aplastante, sino del sacrificio redentor. La dignidad para reinar se forjó en la cruz, con una calma que contrastaba con la ansiosa anticipación de toda la creación. El Cordero dio un paso al frente y tomó el rollo sellado de la diestra de aquel que estaba en el trono. En el momento en que el rollo pasó a manos del Cordero, la restricción celestial se rompió. Estalló una explosión de adoración, y los 4 seres vivientes y los 24 ancianos cayeron de rodillas ante él. Cada uno de los ancianos sostenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que, como se le reveló a Juan, eran las oraciones de los santos. Y cantaron un cántico nuevo, un cántico que solo podía cantarse a la luz de la redención. Digno eres de tomar el rollo y de abrir sus sellos, porque fuiste inmolado, y con tu sangre compraste para Dios hombres de toda tribu, lengua, pueblo y nación. El culto cesó, dando paso a un silencio lleno de expectación. Toda la creación contuvo la respiración mientras el Cordero se preparaba para ejecutar el juicio. Con un gesto de absoluta autoridad, rompió el primer sello. Inmediatamente, la voz de uno de los 4 seres vivientes tronó: «Ven». Y Juan vio aparecer un caballo blanco. Su jinete sostenía un arco. Recibió una corona y emprendió una campaña de conquista implacable. No era el rey de la paz, sino un engañador, el espíritu del anticristo que traía un falso orden al mundo. Entonces el Cordero rompió el segundo sello. Otro «Ven» tronó, y apareció un caballo rojo fuego.
A su jinete se le dio una gran espada y el poder de eliminar la paz de la tierra, incitando a las naciones a una guerra fratricida global. La ilusión de paz sería efímera y sangrienta. Sin pausa se rompió el tercer sello, se dio la orden y apareció un caballo negro, cuyo jinete sostenía una balanza, símbolo de la justicia económica pervertida en hambruna y escasez. Una voz anunció precios exorbitantes para el trigo y la cebada, alimento de los pobres, mientras que los bienes de lujo permanecerían intactos, revelando un colapso que castigaría a los vulnerables. Finalmente, con terrible solemnidad, el Cordero rompió el cuarto sello. Un caballo pálido, cadavérico, emergió de la niebla del juicio. Su jinete se llamaba Muerte, y el infierno lo seguía de cerca, como una sombra insaciable que buscaba reunir almas. Se les dio autoridad sobre la cuarta parte de la tierra para cegar vidas mediante la guerra, el hambre, la peste y las fieras. Los 4 jinetes del Apocalipsis se habían desatado. Con la apertura del séptimo sello por parte del Cordero, un profundo y solemne silencio invadió la sala del trono. El cántico de los serafines, la adoración de los ancianos, los truenos y las voces cesaron. Durante aproximadamente media hora, el cielo contuvo la respiración en una pausa de reverencia y asombro, pues lo que estaba por venir era una nueva y más intensa fase del juicio divino. Juan observó cómo 7 ángeles, de pie ante Dios, recibían 7 trompetas. Otro ángel, con un incensario de oro, se acercó al altar, mezclando el incienso con las oraciones de todos los santos. El humo se elevó como memorial ante Dios, y entonces, en un acto de juicio inminente, el ángel llenó el incensario con fuego del altar y lo arrojó sobre la tierra, provocando truenos, relámpagos y un gran terremoto. La intercesión de los santos se había convertido en el detonante de la retribución divina. El primer ángel tocó su trompeta y el juicio cayó sobre la vegetación de la tierra. Granizo y fuego mezclados con sangre cayeron del cielo, quemando la tercera parte de todos los árboles y toda la hierba verde. El paisaje del mundo quedó instantáneamente desolado. Entonces, el segundo ángel tocó la trompeta, y algo parecido a una gran montaña ardiendo en llamas fue arrojado al mar. El impacto fue cataclísmico. Una tercera parte del mar se convirtió en sangre, una tercera parte de toda la vida marina pereció y una tercera parte de todos los barcos fueron destruidos. El comercio y los medios de vida de naciones enteras fueron aplastados en un solo instante. El planeta comenzó a ser destruido sistemáticamente y cada toque de trompeta era una advertencia de que la paciencia de Dios, aunque larga, se estaba agotando rápidamente. Tras el paso de los 4 jinetes, el Cordero rompió el quinto sello. El juicio que siguió no fue terrenal, sino una revelación celestial. Juan vio, bajo el altar de adoración, las almas de quienes habían sido asesinados por la palabra de Dios y el testimonio que guardaban. Sus voces se unieron en un poderoso clamor que traspasó los cielos. ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? No era un clamor de venganza, sino una súplica de justicia divina. Se les dieron vestiduras blancas, símbolo de su justificación, y se les dijo que descansaran un poco más hasta que se completara el número de sus consiervos y hermanos, que serían asesinados como ellos. El juicio venidero no fue arbitrario, sino una respuesta directa a la sangre de los mártires. Entonces, con una solemnidad que silenció todo el cielo, el Cordero rompió el sexto sello. La respuesta al clamor de los santos llegó de forma abrumadora. La creación misma comenzó a desmoronarse. Hubo un gran terremoto que sacudió los cimientos del mundo. El sol se volvió negro como tela de saco, y la luna llena se tiñó de rojo sangre. Las estrellas del cielo
cayeron a la tierra como higos verdes derribados por un viento impetuoso. Ante este cataclismo cósmico, la arrogancia de la humanidad se disolvió en puro terror. Reyes, generales, ricos y poderosos, junto con todos los demás, corrieron a refugiarse en cuevas y rocas, gritando para que las montañas cayeran sobre ellos. Su miedo no era a la aniquilación, sino a enfrentarse a aquel que está en el trono y, por primera vez, a la ira del Cordero. Con la apertura del séptimo sello por parte del Cordero, un profundo y solemne silencio invadió la sala del trono. El cántico de los serafines, la adoración de los ancianos, los truenos y las voces cesaron. Durante aproximadamente media hora, el cielo contuvo la respiración en una pausa de reverencia y asombro, pues lo que estaba por venir era una nueva y más intensa fase del juicio divino. Juan observó cómo 7 ángeles, de pie ante Dios, recibían 7 trompetas. Otro ángel, con un incensario de oro, se acercó al altar, mezclando el incienso con las oraciones de todos los santos. El humo se elevó como memorial ante Dios, y entonces, en un acto de juicio inminente, el ángel llenó el incensario con fuego del altar y lo arrojó sobre la tierra, provocando truenos, relámpagos y un gran terremoto. La intercesión de los santos se había convertido en el detonante de la retribución divina. El primer ángel tocó su trompeta y el juicio cayó sobre la vegetación de la tierra. Granizo y fuego, mezclados con sangre, cayeron del cielo, quemando la tercera parte de todos los árboles y toda la hierba verde. El paisaje del mundo quedó instantáneamente desolado. Entonces, el segundo ángel tocó la trompeta y algo parecido a una gran montaña ardiendo en llamas fue arrojado al mar. El impacto fue cataclísmico. Una tercera parte del mar se convirtió en sangre, una tercera parte de toda la vida marina pereció, y una tercera parte de todos los barcos fueron destruidos. El comercio y los medios de vida de naciones enteras fueron aplastados en un solo instante. El planeta comenzó a ser destruido sistemáticamente y cada toque de trompeta era una advertencia de que la paciencia de Dios, aunque larga, se estaba agotando rápidamente. El sonido de la tercera trompeta trajo un nuevo horror, esta vez sobre las fuentes de agua dulce. Juan vio una gran estrella, resplandeciente como una antorcha, caer del cielo. Su nombre era Ajenjo y cayó sobre un tercio de los ríos y manantiales del planeta. El impacto no fue destrucción, sino contaminación. Las aguas se amargaron como el ajenjo, convirtiéndose en veneno para quienes dependían de ellas para sobrevivir. Muchos hombres murieron, no por la espada ni por hambre, sino por sed, bebiendo de la fuente de vida que se había convertido en un agente de muerte. Fue un juicio simbólico y literal, una copa de Mindutzin, amargura servida a un mundo intoxicado por el pecado y la idolatría. Inmediatamente después, el cuarto ángel tocó su trompeta y el juicio ascendió de la tierra al cielo. El ataque ahora se dirigía a las mismas luces que gobernaban el día y la noche. Un tercio del sol, un tercio de la luna y un tercio de las estrellas fueron alcanzados, y su luz disminuyó en consecuencia. El mundo quedó sumido en una penumbra constante, un crepúsculo sombrío que no conocía ni la plenitud del día ni la oscuridad total de la noche. El ritmo de la creación se vio alterado. El impacto en la humanidad fue profundo, generando una desesperación fría y constante, un recordatorio visible y opresivo de que el Dios que dijo, «Sea la luz», ahora estaba en parte retirando su gracia luminosa de la creación rebelde. El escenario estaba preparado para horrores aún más oscuros. Tras el oscurecimiento de los cielos, hubo una pausa ominosa. La atención de Juan se fijó en un águila que surcaba el cielo, recortada contra la tenue luz. No era un ave común,
Su vuelo era una proclamación, y su voz, alta y clara, resonó por toda la tierra con una terrible advertencia. ¡Ay, ay! ¡Ay de los que moran en la tierra a causa de las otras voces de las trompetas de los 3 ángeles que sonarán! El apóstol captó la terrible implicación. Los juicios que habían caído sobre la naturaleza, por devastadores que fueran, eran solo el preludio. Las 3 trompetas restantes, los 3 ayes, serían ataques directos y sobrenaturales contra la humanidad misma, desatando un nivel de sufrimiento que haría que las plagas anteriores parecieran misericordiosas. Entonces, el 5.º ángel tocó su trompeta, inaugurando el primer ay. Juan vio una llave dada a un ángel caído, la llave del pozo del abismo. Cuando el pozo se abrió, se elevó un humo denso como el de un horno gigantesco, oscureciendo aún más el sol y el aire. Y de ese humo infernal salieron criaturas que parecían langostas, pero cuya apariencia era la de caballos de guerra con rostros humanos y dientes de león. Liderados por su rey, Abadón, el ángel del abismo, se les dio poder no para matar, sino para atormentar durante 5 meses a todos los que no tuvieran el sello de Dios. El dolor que infligieron fue como el de un escorpión, una agonía tan intensa que los hombres buscaron desesperadamente la muerte, pero la muerte huiría de ellos, dejándolos en un tormento ineludible. Tras el primer ay, el 6.º ángel tocó su trompeta, y Juan oyó una voz que emanaba de los 4 cuernos del altar de oro. La orden era clara y aterradora: liberar a los 4 ángeles atados junto al gran río Éufrates, ángeles de destrucción reservados para ese preciso momento de la historia. Una vez liberados, comandaban un ejército sobrenatural de 200 millones de jinetes. Sus monturas no eran terrenales. De sus bocas salían fuego, humo y azufre. El propósito de este ejército no era el tormento, sino la aniquilación masiva. Mediante estas 3 plagas, 1/3 de la población mundial que había sobrevivido a los sellos fue exterminada. Un juicio de tal magnitud que redefinió el concepto de catástrofe y llenó los ríos del mundo con la sangre de los malvados. Lo que siguió a esta matanza fue, a los ojos de todo el cielo, el acontecimiento más espantoso y trágico de todos. Las 2/3 partes de la humanidad que no fueron asesinadas por estas plagas, que vieron con sus propios ojos el poder sobrenatural y la ira de Dios innegablemente manifestados, aún se negaron a arrepentirse. Sus corazones permanecieron endurecidos como la piedra. No abandonaron la adoración a los demonios, ni los ídolos de oro, plata y bronce que sus propias manos habían hecho. Y, sumidos en su rebelión, no se arrepintieron de sus asesinatos, sus hechicerías, su inmoralidad sexual, ni sus robos. El juicio, por severo que fuera, no pudo quebrantar el orgullo de una raza decidida a oponerse a su creador hasta el final. En medio del caos de los juicios divinos, la visión de Juan se dirigió al origen terrenal del engaño. Vio emerger una bestia de aspecto terrible del embravecido mar de naciones, una monstruosa fusión de los grandes imperios que habían oprimido al pueblo de Dios a lo largo de la historia. Tenía la agilidad de un leopardo, las patas aplastantes de un oso y la boca arrogante de un león. Con 7 cabezas y 10 cuernos, representaba la forma definitiva y más completa del poder político humano, adornado con coronas de autoridad y nombres de blasfemia. A Juan se le reveló que el surgimiento de esta entidad no fue un mero accidente histórico. El dragón mismo, la serpiente antigua llamada Diablo y Satanás, le había otorgado su poder, su trono y gran autoridad. Era el sistema de gobierno del anticristo, la obra maestra política de Satanás en la tierra. Lo que consolidó el poder de esta bestia y engañó al mundo entero
Fue un evento que imitó el mayor milagro de Dios. Juan vio que una de sus cabezas parecía haber sufrido una herida mortal, un golpe que debería haberla aniquilado. Sin embargo, para asombro de las naciones, la herida fatal fue sanada. Esta falsa resurrección cautivó la imaginación de una humanidad desesperada por estabilidad y poder. Una fascinación global se apoderó de los habitantes de la tierra, quienes comenzaron a seguir a la bestia con ciega devoción. La admiración se convirtió rápidamente en adoración, y un canto profano resonó por todo el mundo. ¿Quién como la bestia? ¿Quién podrá hacerle la guerra? Al inclinarse ante la bestia, consciente o inconscientemente, adoraban al dragón que estaba detrás de su poder. Con su autoridad consolidada por la adoración mundial, el dragón le dio a la bestia marina una boca para proferir palabras de arrogancia y blasfemia. Durante 42 meses se le permitió actuar y abrió la boca para insultar a Dios, su santo nombre, su tabernáculo y a todos los que moran en el cielo. Su poder también se manifestó en una feroz persecución contra los santos y se le concedió autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Para completar la Trinidad impía, Juan vio surgir una segunda bestia, no del mar, sino de la tierra, que simbolizaba una religión o filosofía que brota de la humanidad misma. Su apariencia era el colmo del engaño. Tenía 2 cuernos como los de un cordero, proyectando una imagen de mansedumbre y espiritualidad. Pero su voz era la del dragón, sutil, engañosa y llena de veneno. Este falso profeta actuó como el brazo religioso y propagandístico del régimen de la primera bestia. Destinó todo su poder a obligar a los habitantes de la tierra a adorar al sistema global que se había recuperado de su herida mortal. Para autenticar su mensaje y seducir a las masas, realizó grandes y espectaculares señales, incluso haciendo descender fuego del cielo a la vista de todos. Una falsificación del poder de los verdaderos profetas de Dios. Mediante esta demostración de poder sobrenatural y engañoso, convenció a la humanidad de cometer el acto de idolatría más grande: construir una imagen de la primera bestia, un ídolo que representaría el poder y la autoridad del nuevo gobernante del mundo. El engaño del falso profeta culminó en su acto más audaz. Se le concedió el poder de insuflar vida a la imagen de la bestia, transformando un ídolo inanimado en un oráculo parlante. La estatua, ahora animada por el poder demoníaco, comenzó a hablar, y su primera orden fue un decreto de muerte para quien se negara a adorarla. La idolatría dejó de ser una opción y se convirtió en un requisito impuesto bajo pena de muerte. En todo el imperio global de la bestia, la lealtad se pondría a prueba hasta el extremo. Ya no habría lugar para la neutralidad. O uno se postraba ante la imagen, reconociendo la soberanía de la bestia, o sería perseguido como enemigo del Estado y eliminado. El sistema de Satanás exigía adoración total, tal como Dios mismo lo exigía, para asegurar la obediencia y ejercer control absoluto sobre cada alma. El falso profeta instituyó un sistema económico global. Obligó a todos, sin importar su clase social, desde los más ricos hasta los más pobres, libres o esclavos, a recibir una marca en la mano derecha o en la frente. Esta marca, que consistía en el nombre de la bestia o el número de su nombre, se convirtió en la única llave para participar en la sociedad. Se decretó que nadie podía comprar ni vender ni siquiera los alimentos más básicos para su familia sin llevar este sello de lealtad. La humanidad quedó acorralada, obligada a una terrible disyuntiva entre la fidelidad a Dios, que significaba ostracismo y hambruna, y la alianza con la bestia para sobrevivir. Entonces se reveló el número 666. La visión de Juan
Fue entonces transportada del sistema de control de la bestia a la fuente espiritual que la alimentaba. Fue llevado en espíritu a un desierto, donde se le mostró una figura que representaba el alma de la civilización rebelde. Era una mujer, adornada con el misterioso título de Babilonia la Grande, cabalgando sobre la misma bestia escarlata de 7 cabezas y 10 cuernos. Vestía de púrpura y escarlata, cubierta de oro, piedras preciosas y perlas, personificando la cima del lujo, la seducción y el poder mundano. En su mano sostenía una copa de oro, reluciente por fuera, pero rebosante por dentro de las abominaciones y la inmundicia de su idolatría. Ella era la madre de todas las prostituciones espirituales, el sistema que sedujo a los reyes de la tierra para que transigieran y se rebelaran contra Dios. A Juan se le reveló que esta mujer simbolizaba la cultura global que exalta el comercio, el placer y el poder por encima de Dios. Era el espíritu de la humanidad impía que construye imperios, busca la riqueza y se entrega a toda clase de inmoralidad, todo ello oponiéndose activamente a los caminos del cielo. Sin embargo, su culpa iba mucho más allá de la idolatría y el materialismo. Juan observó con horror que la mujer estaba ebria, pero no de vino. Estaba ebria de la sangre de los santos y de los testigos de Jesús. Durante milenios, este sistema mundial había perseguido, marginado y asesinado a los fieles, y ahora se gloría de su aparente supremacía. Su inminente destrucción no era solo cuestión de juicio, sino de justicia divina para la vida de cada mártir. Mientras Juan contemplaba a la mujer ebria, la visión fue interrumpida por la llegada de un ángel de poder abrumador que descendió del cielo. Su gloria fue tan intensa que toda la tierra quedó iluminada por su esplendor. Con una voz potente que resonó como el trueno de un juicio final, proclamó el decreto que los cielos esperaban. Caída, caída ha caído la gran Babilonia. La repetición de la palabra confirmó la absoluta certeza de su ruina. El ángel continuó describiendo su condición post-caída. Se había convertido en morada de demonios, guarida de todo espíritu inmundo y refugio de toda ave odiosa e impura. El vibrante centro de la cultura, el comercio y el poder humano se transformó en un instante en un páramo espiritual, un lugar de absoluta desolación. Entonces, en medio de la proclamación del juicio, Juan oyó otra voz, proveniente directamente del cielo, con un mandato urgente y misericordioso para los fieles aún dispersos por el mundo. «Salid de ella, pueblo mío», ordenó la voz, «para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus iniquidades». Este fue el llamado final a la separación, un mandato para que el pueblo de Dios rompiera todo vínculo con el sistema mundano, sus valores, sus ambiciones y su economía corrupta. Permanecer en Babilonia significaba hacerse cómplice de sus crímenes e, inevitablemente, compartir su inminente ruina. La visión le mostró a Juan las repercusiones de la caída en la tierra, y el sonido que se escuchó no fue de arrepentimiento, sino de luto egoísta. Los reyes y líderes mundiales que habían transigido con Babilonia y disfrutado de su lujo ilícito, observaron a distancia cómo la columna de humo se elevaba de sus ruinas. Lloraron y se lamentaron amargamente, no por la justicia de Dios, sino por la pérdida de su poder y gloria. El temor a compartir su tormento los mantuvo alejados. Del mismo modo, los grandes comerciantes y magnates de la tierra, que habían amasado sus fortunas gracias al consumismo insaciable del sistema babilónico, observaron a la distancia con asombro. Se echaron polvo sobre la cabeza, lamentando la pérdida de la mayor fuente de riqueza que el mundo jamás había conocido.
Su lamento se convirtió en un catálogo de pérdidas, revelando la verdadera esencia del sistema caído. Lloraban porque ya nadie compraba sus cargamentos de oro, plata, piedras preciosas y perlas. Lamentaban el fin del comercio del lino fino, la seda y los artículos de lujo. La lista continuaba, detallando el colapso del mercado de especias, vinos, aceites de oliva y los mejores productos que el ingenio humano podía producir. Pero la revelación más condenatoria llegó al final del inventario. La lista concluía con el objeto más atroz de su comercio: los cuerpos y las almas de los hombres. Juan vio claramente que, en su avaricia, el sistema mundial no solo vendía productos, sino que también traficaba y esclavizaba a la humanidad misma, tratando la imagen de Dios como mera mercancía. Para sellar el decreto de su destrucción, un ángel tomó una piedra del tamaño de una gran rueda de molino y la arrojó al mar con fuerza, declarando que con igual fuerza Babilonia sería arrojada al abismo, para nunca más ser hallada. La visión de Juan se llenó del silencio que siguió. El sonido de músicos y artesanos, la luz de una lámpara en la noche, la voz alegre de un novio y una novia, todas las señales de vida, cultura y comunidad se extinguirían para siempre en ella. La ciudad, que había sido el epicentro de la actividad global, se convertiría en un monumento eterno a la desolación. Un sombrío testimonio de que toda la gloria humana construida sobre la rebelión contra Dios está destinada al olvido y al polvo. Su caída sería tan completa como grande fue su orgullo. Mientras la tierra lloraba, el cielo estalló en alegría. Juan oyó la voz de una inmensa multitud celestial que gritaba como el estruendo de aguas impetuosas y un fuerte trueno: ¡Aleluya! Salvación, gloria, honor y poder pertenecen al Señor nuestro Dios. El motivo de la celebración era la perfecta ejecución de la justicia divina. El cielo se regocijó porque Dios finalmente había juzgado a la gran ramera que corrompió la tierra y vengado la sangre derramada de sus siervos. El clamor de los mártires bajo el altar había sido respondido. La adoración en el cielo no era solo para la gloria de Dios, sino también por su fidelidad al reivindicar a sus santos sufrientes. La justicia, demorada por la paciencia divina, finalmente había llegado con un clamor resonante. Tras el júbilo celestial por la caída de Babilonia, la visión de Juan alcanzó su máximo esplendor. Los cielos se abrieron, esta vez no para revelar un trono ni ángeles, sino al Rey mismo. Montado en un caballo blanco, símbolo de conquista y pureza, apareció aquel cuyo nombre es Fiel y Verdadero. No vino a predicar, sino a ejecutar el juicio final y a librar la guerra con justicia. Sus ojos eran como llamas de fuego, escudriñando las intenciones más profundas, y en su cabeza no había una corona de espinas, sino muchas diademas, que simbolizaban su soberanía sobre todos los reinos. Ya no era el cordero del sacrificio, sino el león de Judá en su manifestación final como el guerrero divino, venido a reclamar el dominio sobre la creación. El manto que lo envolvía estaba teñido de sangre, un recordatorio de su propio sacrificio, que ahora se convertía en la base del justo juicio sobre un mundo que lo rechazaba. Su nombre fue proclamado para que todo el cielo y la tierra lo oyeran. La palabra de Dios. De su boca salió la afilada espada de la verdad, el arma con la que abatiría a las naciones rebeldes. Y tras él, en gloriosa e incontable formación, cabalgaban los ejércitos celestiales, también en caballos blancos, vestidos de lino fino, blanco y limpio. No vinieron a luchar, sino a presenciar la victoria de su comandante. Fue la manifestación final del poder celestial, la respuesta definitiva y aplastante a la alianza impía de la bestia, el falso profeta y los reyes de la tierra. Juan vio entonces a la bestia y a
Los reyes de la tierra, con sus vastos ejércitos, reunidos en un acto final e inútil de rebelión para librar una guerra contra aquel que cabalgaba sobre el caballo blanco. Sin embargo, la batalla no fue un conflicto, sino la ejecución sumaria de una sentencia. No hubo choque de espadas ni estrategia militar. La mera majestad y autoridad del rey fueron suficientes para desmantelar toda oposición. La bestia fue capturada, y con ella el falso profeta que la servía con sus milagros engañosos. Su destino fue inmediato y definitivo. Ambos fueron arrojados vivos al lago de fuego y azufre. El resto del ejército rebelde murió por la espada que salió de la boca del jinete, y la victoria fue absoluta, limpiando la tierra de la rebelión organizada. Tras la victoria, el engañador original, Satanás, fue atado durante 1000 años. Pero al final de este período, y tras una revuelta final rápidamente reprimida, llegó el momento del juicio final sobre toda la humanidad. Juan vio un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo. Los muertos, grandes y pequeños, de todas las épocas, resucitaron y comparecieron ante Dios. Se abrieron los libros que registraban sus obras, al igual que el libro de la vida. Cada persona fue juzgada con perfecta justicia según sus obras. Y para cualquiera cuyo nombre no se encontrara escrito en el libro de la vida, el veredicto fue el mismo. Fue arrojado al lago de fuego, la segunda muerte, que selló la erradicación definitiva del pecado y la rebelión. Concluido el juicio final y erradicado para siempre todo mal, la visión de Juan se abrió a la eternidad. Vio un cielo nuevo y una tierra nueva, pues el primer cielo y la primera tierra, manchados por el pecado y purificados por el fuego, habían desaparecido. El mar, símbolo del caos y la separación entre las naciones, ya no existía. Desde este nuevo cielo, Juan vio la ciudad santa, la nueva Jerusalén, descendiendo de Dios, preparada no como una fortaleza, sino como una novia ataviada para su esposo. Toda la historia de la redención se había estado gestando hacia este momento, las bodas del Cordero con su pueblo redimido. La creación, una vez marcada por el dolor, estaba ahora lista para convertirse en el hogar eterno de la perfecta comunión entre Dios y la humanidad. Entonces, una gran voz desde el trono resonó por toda la nueva creación, declarando la verdad más gloriosa del universo. He aquí, el tabernáculo de Dios está con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. La promesa que guió a Abraham, simbolizada en el tabernáculo y el templo, finalmente se cumplió. Dios mismo enjugaría toda lágrima de sus ojos. La muerte, el último enemigo, dejaría de existir. El duelo, el llanto y el dolor también desaparecerían para siempre, pues el antiguo orden de sufrimiento y pecado había desaparecido. La separación entre el Creador y la criatura, causada por la caída en el Edén, fue revertida definitiva y eternamente por la gracia del Cordero. En ese lugar no hacía falta sol ni luna para iluminar la ciudad, pues la gloria de Dios mismo era su luz, y el Cordero su lámpara. Del trono de Dios y del Cordero fluía el río puro de agua de vida, cristalino como el cristal, y en sus orillas se alzaba el árbol de la vida, dando su fruto cada mes, y sus hojas eran para la sanidad de las naciones. No habría más maldición. Los siervos de Dios verían finalmente su rostro, y su nombre estaría en sus frentes, señal de pertenencia e intimidad eterna. Y no solo serían habitantes, sino que reinarían con Él por los siglos de los siglos, en un estado de gloria, propósito y gozo que la mente humana jamás podría concebir plenamente. La revelación estaba completa.